Hola amigos y amigas, espero que os encontréis bien. Bienvenidos a este nuevo podcast donde vamos a responder a una serie de cuestiones o de consultas un poco variadas. Hoy no va a ir sobre ningún tema en concreto, sino que va a ser bastante variadito. El índice de masa corporal siempre es un parámetro que debemos relacionar con el peso y la altura. Aunque con un índice de 18,5 puede considerarse que estamos en normopeso y que no se tiene obesidad, no nos dice nada de la relación entre masa muscular y grasa corporal. Nos comentas que realizas ejercicio físico, que estás en cetosis y que has tenido una pérdida de peso importante, aunque no menciones en cuánto tiempo. En todo caso, el tema del colesterol daría para escribir un libro. ¿A qué se considera tener el colesterol elevado? Según los dogmas que se manejan hoy, se habla de tener más de 200 miligramos por decilitro, umbral que según muchos y refutados autores está desprovisto de evidencia científica y que solo se mantiene por el interés de medicar con estatinas. Los niveles de colesterol circulantes dependen mucho de cuál sea la fuente principal de energía que estemos utilizando, grasas o carbohidratos, ya que no es lo mismo estar en estos rangos si tenemos una dieta muy baja en carbohidratos que si padecemos síndrome metabólico. El colesterol es una molécula esencial para nuestro organismo, hasta el punto de que si no la ingerimos desde el exterior, nuestro cuerpo la produce de forma endógena. Este colesterol es transportado por la sangre a través de ciertas lipoproteínas, ya que de por sí la grasa no podría moverse por el plasma sanguíneo, mientras que las proteínas sí. Tanto lo que conocemos como HDL o LDL son lipoproteínas que transportan colesterol. Las HDL son lipoproteínas de alta densidad que transportan el colesterol de otras partes del cuerpo al hígado para ser tratadas. A través del hígado se puede eliminar el colesterol sobrante del cuerpo. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad. En ocasiones se la llama colesterol malo porque un nivel alto en sangre puede conducir a una acumulación de colesterol en las arterias, pero solo si estas moléculas están oxidadas, aspecto muy importante. Las moléculas que transportan la LDL varían mucho en función de la inflamación, de los niveles de azúcar en la sangre o de la insulina, entre otros. Como norma general, la LDL grande y flotante es la que no se introduce en las paredes de las arterias. La LDL pequeña y densa tiende a oxidarse provocando una respuesta inflamatoria clave en los procesos de enfermedades cardiovasculares. El consumo de grasas saludables produce LDL grande y flotante. El consumo de carbohidratos aumenta los niveles de LDL pequeña y densa. Cuando se sobrepasa una cierta cantidad de carbohidratos, se inicia un mecanismo conocido como lipogénesis de nuevo, que no es otra cosa que formación de grasa nueva. El consumo excesivo de carbohidratos puede provocar una cascada de eventos que terminan oxidando la LDL en nuestra sangre y haciendo que se vuelva pequeña y densa. Actualmente se sabe que el nivel de colesterol no puede ser utilizado como un marcador de riesgo en ningún caso. Y según palabras de Peter Attia, que es un reconocido investigador en este campo de las lipoproteínas, afirma que cualquier especialista medianamente informado te podrá decir que el colesterol LDL es tan relevante para las enfermedades cardiovasculares como para la probabilidad de tener los ojos castaños. Lo de que solo se quema grasa pasados 40 minutos de comenzar a correr forma parte de las viejas leyendas del running. Tenemos distintos sistemas de obtener energía cuando realizamos ejercicio físico, que se dividen básicamente en dos grupos. Unos son esfuerzos en ausencia de oxígeno a nivel celular, que podría ser una carrera de 100 metros lisos, y otro lo que constituyen esfuerzos en presencia de oxígeno, lo que conocemos como ejercicios aeróbicos, como el caso que nos ocupa. En este tipo de entrenamientos no hay una participación única de carbohidratos o grasas, siendo en realidad una mezcla de ellos y, eso sí, en función de las circunstancias, predominará uno u otro. Aspectos como la intensidad del entrenamiento o la adaptación a la quema de grasas puede determinar que predomine un sustrato sobre otro. También el tipo de alimentación que llevemos. Una dieta alta en carbohidratos va a favorecer una mayor oxidación de carbohidratos y un menor gasto de grasas y a la inversa.
Si bien calorías estamos quemando desde el primer momento que nos ponemos en marcha, el objeto está en saber de dónde proceden estas, si de la quema de glucosa o de la quema de ácidos grasos. Resumiendo, se comienza a quemar combustible desde el primer paso que damos. La predominancia de una u otra fuente de combustible no va a depender solo del tiempo, sino de la intensidad del ejercicio y de la adaptación. En estudios realizados con dos grupos de corredores de ultradistancia, uno adaptado a la oxidación de carbohidratos y otro grupo adaptado a una dieta cetogénica, se observó que desde el primer momento participaban ambos sustratos energéticos. En el grupo que seguía una dieta de alta en carbohidratos, su consumo de glucosa era muy superior al consumo de grasas. En el grupo que seguía una dieta muy baja en carbohidratos también participaban ambos sustratos energéticos, pero en este grupo el consumo de grasas era muy superior al de glucosa desde el inicio del entrenamiento y se mantenía así durante las 3 horas que duró el mismo entrenamiento. Subir en bicicleta tiene un componente muy ventajoso con respecto a la carrera a pie, y es que tiene un componente lesivo menor. Siempre contando con que vamos subidos en una bicicleta bien ajustada a nuestra fisiología. Me explico un poco. Correr puede llegar a ser muy lesivo para las articulaciones, sobre todo si lo que se pretende es ser competitivo en este deporte, ya que nos obliga siempre a mantenernos en un umbral de entrenamiento que pueda llegar a sobrepasar el de recuperación. Si practicamos la carrera como pasatiempo o como actividad saludable, estos riesgos se minimizan bastante, ya que nuestra fisiología está muy adaptada a correr. Lo hemos hecho durante cientos de miles de años y nuestro sistema nervioso se encarga de compensar los aspectos o partes más débiles de nuestro sistema musculoesquelético sin que seamos apenas conscientes de ello. Sin embargo, nuestro cuerpo no tiene esa adaptación a realizar esfuerzos montado en bicicleta, por lo que esas compensaciones debemos realizarlas en la máquina para adaptarla a nuestra fisiología. Me refiero a la talla correcta del cuadro, la altura que exista entre el sillín y los pedales, la posición del sillín con respecto al manillar, la altura del manillar. Todo este tipo de ajustes son muy importantes si pretendemos utilizar el ciclismo como un método de entrenamiento eficiente. Dicho esto, las recuperaciones en ciclismo son más rápidas que haciendo carrera, no tanto una recuperación metabólica después de un esfuerzo intenso, que en este caso es igual que correr, sino a la recuperación muscular y articular, ya que al no existir impacto y no necesitar estas compensaciones de algunos músculos y ligamentos, las recuperaciones aquí son más rápidas. Pero claro, para igualar las intensidades y volumen que podemos hacer en la carrera a pie, haciéndolo subido en una bicicleta, estos tiempos deben alargarse. O sea, para igualar el esfuerzo realizado en un entrenamiento corriendo de 1 hora, deberíamos emplear entre 2 o 3 horas en una bicicleta. Además, debemos seleccionar recorridos o desarrollos que nos faciliten llegar a estas intensidades, bien metiendo cuestas o adoptando ritmos que nos eleven las pulsaciones de forma adecuada. Resumiendo, estos beneficios los podemos obtener adaptando de forma correcta la bicicleta a nuestro cuerpo, eso como primera medida, y consiguiendo un equilibrio entre el volumen de trabajo o el tiempo empleado y cambios en las intensidades para hacer trabajar de forma óptima a nuestro sistema cardiovascular. El problema de los calambres nocturnos puede darse tanto realizando dieta cetogénica como haciendo ayuno intermitente. Y dos suelen ser las causas. Por un lado, la pérdida de los almacenes de glucógeno del músculo. Cada molécula de glucógeno muscular necesita 3 de agua para su almacenamiento. Al disminuir los depósitos de glucógeno muscular, el agua que está asociada a los mismos se excreta por la orina, por lo que debemos reponer agua de forma conveniente. La otra causa es que se produce un desequilibrio de electrolitos, de sales minerales. Cuando se eliminan carbohidratos de la dieta o se pasan horas de ayuno, el cuerpo produce menos insulina. La disminución de la insulina en nuestro cuerpo hace que los riñones absorban menos sodio, por lo que se libera más con la orina. Esto puede desencadenar una deficiencia de sodio y el consecuente desequilibrio electrolítico.
Los electrolitos son minerales que intervienen en un gran número de procesos dentro del cuerpo, principalmente en músculos y nervios. Se encuentran en casi todos los fluidos corporales, tanto en el sudor como en la orina como en la sangre. Y su función principal es promover el flujo de líquido dentro y fuera de las células, contraer y relajar los músculos y la conducción nerviosa. Los principales electrolitos que suelen causar calambres en las piernas son el potasio, el magnesio y el sodio, por lo que hay que asegurarse ingestas adecuadas de los mismos, o bien a través de la alimentación o bien suplementándose directamente. Yo personalmente utilizo un suplemento en polvo que contiene sodio, potasio, magnesio y calcio. Dejaré el enlace en la caja de descripciones por si te interesa. En el propio producto vienen las recomendaciones de uso. Yo suelo prepararme 1 litro de agua con la solución recomendada y lo que hago es que la voy tomando a lo largo del día. Además suelo no escatimar sal en mis comidas, y alternando tanto sal marina como sal del Himalaya. Vayamos por partes. Tenemos 3 variables. Una sesión dura de entrenamiento de 3 horas por un lado, 7 horas de ayuno por otro, y la tercera variable de la ecuación, que eres tú, José Manuel. De las 3 variables, tú eres la más importante, ya que depende de lo adaptado que te encuentres a realizar estos esfuerzos con los depósitos de glucógeno muscular y hepático algo vaciados por esas horas de ayuno, aunque no vacíos del todo. En esas 3 horas de mountain bike se alternan distintos tipos de esfuerzos. Unos serán más intensos y otros menos, es decir, unos requerirán de más aporte de glucógeno que otros, que podrán realizarse con la propia energía aportada por la oxidación de ácidos grasos. En todo ejercicio aeróbico se utilizan ambas fuentes de energía, tanto carbohidratos como grasas. Si eres una persona que está muy acostumbrado a utilizar glucógeno para tus ejercicios, apreciarás carencias apreciables de energía. Si por el contrario te encuentras adaptado a utilizar más ácido graso como combustible principal, tendrás energía suficiente para afrontar estos esfuerzos. Piensa en la cantidad de grasa que tienes almacenada en tu cuerpo. Es decir, energía almacenada tienes de sobra, incluso para no ingerir nada de alimento durante el esfuerzo si proporcionas los electrolitos necesarios para que se puedan dar los impulsos eléctricos. Pero tu cuerpo debe ser eficiente quemando ácidos grasos como fuente de energía principal. Y esto logra que tu cuerpo ahorre glucógeno para los momentos de máximo esfuerzo. Esta adaptación se consigue precisamente entrenando en ayunas e incrementando poco a poco esos esfuerzos. Te pongo una gráfica sacada de un estudio en que se tuvo a 2 grupos de corredores de alto rendimiento de ultradistancia. Un grupo estaba cetoadaptado y el otro no. Se les estuvo realizando un esfuerzo durante 3 horas más 2 horas de calentamiento y recuperación. En la gráfica podrás comprobar cómo en cada uno de los grupos el combustible utilizado varía de forma sustancial. Cuando se intensifica el esfuerzo, el grupo adaptado a oxidar grasa utiliza este sustrato de forma mucho más eficiente, ahorrando así glucógeno. La respuesta vendrá dada por el objetivo que se persiga con el ayuno. A veces intentar llevar restricciones muy severas en los protocolos de alimentación lleva aparejado que no tengamos adherencia a los mismos y los terminemos abandonando. O nos pueden llegar a estresar tanto que los beneficios que obtenemos por un lado se pierden por elevar demasiado las hormonas contrarreguladoras como el cortisol, la adrenalina y el glutatión. Uno de los objetivos del ayuno es mantener quieta la insulina, lo que favorece que nos aprovechemos de nuestras fuentes de grasa para producir energía y aumentemos la autofagia por carencia de ingesta de nutrientes. Tomar agua con limón no debe interrumpir estos procesos si la concentración de limón está lo suficientemente diluida. Me explico. El zumo de limón tiene 22 calorías y 2,5 gramos de azúcares por 100 mililitros. Si me tomo esta cantidad en un poco de agua, es posible que haya un pico de insulina. Si por el contrario mezclo esta cantidad en 1 litro de agua y me la tomo poco a poco a lo largo del periodo de ayuno, pues la insulina permanecerá estable. En primer lugar, y aunque por obvio no quiero dejar de mencionarlo, debe estresar su músculo mediante el ejercicio de fuerza. Nuestro organismo se mueve por un principio economicista de ahorro de energía. Si no es necesario emplear energía en algo, no lo va a hacer. Construir músculo implica un gran esfuerzo energético y de nutrientes. Si no se siente la necesidad de requerir una musculatura mayor de la que ya se tiene, el cuerpo no va a emplear recursos en ello.
De esta forma, un empleo continuado de nuestra musculatura en realizar ejercicios de fuerza creará esta necesidad metabólica, seamos mayores o no. Por otro lado, para construir músculo necesitamos los materiales de construcción necesarios, es decir, los aminoácidos contenidos en las proteínas. Por tanto, debemos ingerir la cantidad de proteínas apropiada. Para una persona joven estos valores pueden ser menores, ya que tiene una capacidad de síntesis proteica superior a personas ya mayores. Por tanto, casi todas las recomendaciones se mueven en valores que oscilan entre 1,5 gramos y 2 gramos de proteína neta por cada kilogramo de peso corporal. Como una cosa es la cantidad de proteína que ingerimos y otra la que nuestro cuerpo sea capaz de absorber, conviene repartir las ingestas para sacar el máximo provecho. Tomar las proteínas de fuentes lo más biodisponibles. En esto las proteínas animales son más ventajosas, sobre todo el huevo, los pescados y la proteína de suero o aminoácidos esenciales si no tienes alergia a los mismos. Hay que asegurarse que al menos en cada bolo alimenticio de proteínas o en cada ingesta se contenga al menos el aminoácido leucina en valores de 2,5 gramos a 3 gramos. Parece que esta presencia de leucina es la que favorece el anabolismo muscular o creación de músculo. Por último, hay que asegurar una óptima alimentación rica en nutrientes que asegure un mínimo superávit calórico. A partir de aquí ya se presentan distintas estrategias que tienen que ver más con mayores ingestas de carbohidratos o no, para favorecer periodos de aumento de volumen seguidos de otros de definición, donde aquí ya se aplican restricciones calóricas. También existen otras estrategias que abogan por retirar los carbohidratos y favorecer aumentos más lentos y progresivos de masa muscular magra sin generación de grasa añadida. En todo caso, estas estrategias ya deben de ser más personalizadas y están muy influenciadas por los gustos e intereses de cada persona. Hombre, los confinamientos pueden ayudar en la prevención de enfermedades contagiosas, ya que cortan o al menos disminuyen la proliferación del virus. Pero, obviamente, si estos confinamientos se prolongan en el tiempo, pueden traer aparejados otros problemas, tanto físicos como mentales. Las personas no solo debemos exponernos con frecuencia al sol para mantener unos correctos niveles de vitamina D, sino que debemos movernos bastante para mantener unos niveles de salud óptimos, sin mencionar que además somos seres sociables que necesitamos el contacto con los demás. Las mascarillas, incluso corriendo, han tenido utilidad desde hace mucho tiempo para personas con alergias por su efecto filtrador del aire. Su utilización en esta situación de pandemia puede ser necesaria si corremos rodeados de personas sin que podamos mantener una distancia adecuada, cosa que por otra parte yo al menos intentaría evitar. Por el contrario, correr con ellas cuando no existe riesgo de contagio, pues me parece un despropósito. Y bien amigos, hasta aquí el podcast de hoy, espero que haya sido variado y haya resuelto dudas que también podéis tener vosotros, los que no las habéis planteado, y nos vemos de nuevo en otro nuevo podcast